Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un hermoso y extensivo saludo el día de hoy, en este año 2023. Bueno, no voy a contarles a ustedes exactamente en qué mes se comenzó este contenido, este material. Este material que voy a iniciar tiene como título El diario de Si Qian-yu. Y en este lo que voy a hacer es simplemente contarles a ustedes una historia que se encuentra dentro de los límites de la literatura de la realidad. Yo pienso que a más de uno le pasa eso y quiero conocer un poco sus comentarios, lo que usted piensa. Si a usted alguna vez eso también le ha pasado, ¿no? Entonces la historia es así. Bueno, esta historia partimos del punto siguiente. Vamos aquí a nuestro primer capítulo. Este primer capítulo tiene como título Antecedentes. Bueno, vamos a empezar por definir unos protagonistas en la historia. Tenemos una mujer de la tercera edad, una mujer, digámoslo, supera como las calidades de líder, y tenemos también dos hermanas, dos hermanas que se encuentran muy ligadas por el mismo fin. Hay una tercera hermana que es como algo así como la víctima de esta historia. Esta historia tiene, por hecho, protagonistas donde está la persona mala, la persona que maquina, que proyecta, que calcula la maldad, como también está de otro lado la historia de la mujer que cree que lo sabe todo, pero siempre está manipulada. En la historia también se va a encontrar una mujer que tal vez de pronto puede ser muy estudiado, pero siempre va a encontrar unos planos en donde hay mucha ignorancia. Debo resaltar que cuando me refiero a la ignorancia no quiere decir que ignorante es aquel que no acoge un libro o no leyó, no. La ignorancia hoy se puede catalogar como un fenómeno que le pasa a todo el mundo. Todos en este planeta tenemos grados de ignorancia. Puede que seamos unos ilustres, unos eruditos, pero no falta que siempre, dentro de todo lo que sabemos, algo siempre vamos a estar ignorando. Bueno, datemos que hacia los comienzos del año 2005, Xia Qian-yu contaba con una prosperidad, con una abundancia notoria. Ella y su familia, su esposo, sus hijos, pues sus hijos estaban aún muy pequeños, eran infantes en el colegio, o más exactamente en la escuela, apenas estaban arrancando sus procesos. Un esposo que se movía dentro del medio de la medicina, y la protagonista de esta historia, Xia Qian-yu, una mujer que tal vez contaba con conocimientos a nivel de sistemas, de pronto muy sabedora, muy conocedora de eso, pero en materia de otros aspectos como los legales, como los relacionados a las herencias, extremadamente, pero lo que se dice, extremadamente ignorante. Tanto así era la ignorancia de Xia Qian-yu, que ella cayó en ese pozo, un pozo profundo. Este pozo fue instalado por su hermana menor. Esta hermana menor, obviamente, ella sí tenía muchos conocimientos sobre el tema, y tal vez propuso la posibilidad de que en esta herencia que había sido dejada por el padre de Xia Qian-yu fuera pasada completamente al poder de su madre y figurar ella únicamente como la dueña absoluta de toda esa herencia.
Hay que recalcar que muchas veces las herencias que pasan a manos de las personas, muchas de esas herencias son valiosas, pero detrás de ese alto valor de las herencias siempre existe alguien que gobierna a los otros seres de manera psicológica e infunde un hilo de horror en la trama psicológica. ¿Esto qué quiere decir? El horror puede empezar cuando la hermana menor empieza a decir, no, mira, yo no quiero figurar en la escritura de esa herencia, porque voy a sacar mi propia propiedad. Obviamente que para esa época ella se encuentra ya acompañada de su amante, un ser que yo lo califico como perverso, calculador, una persona que de pronto siempre está en aras de mirar cómo puede conseguirse mujeres que lo puedan mantener y le puedan dar una hermosa, ostentosa vida para este ser, de tal manera que no tenga que en la vida preocuparse por darle a su amante lo que ella espera alguna vez. Tal vez espera un hijo, tal vez espera una casa, tal vez espera un apartamento, qué sé yo. Pero muchas veces hombres así existen. Unos en grados menores, pero hay otros en grados mayores. Unos calculan la entrada desde la manera más curiosa. Siempre cuando entran al seno de ese hogar, de esa familia, van a entrar con el perfil más bajo. ¿Esto qué quiere decir? El perfil más bajo es esa persona que entra dentro del plano humilde. Yo me consuelo con vivir en una habitación, pues tener la mujer, el amante, que le va a atender. Aparentemente las cartas van a decir, este amante supuestamente le va a dar a ella lo que ella quiere, lo que ella espera, pero al final este amante es muy curioso. Este amante lo que hace es pensar en las cuentas las dividimos como de una forma americana. Lo que yo consumo, yo lo pago. Lo que tú consumes, tú lo pagas. ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy a entrar a vivir en esa unidad familiar, desde el principio yo voy a establecer un territorio. Este territorio es aquella mujer que decide ser mi amante, yo no la voy a mantener, ni tampoco a su grupo familiar le voy a mantener. Así que yo simplemente cualquier dinero que yo obtenga, gasto para mí, pero en ningún momento le voy a gastar a ella. Así empiezan las cosas en algunas personas, en unos hombres, así es como empiezan las cosas. De tal manera que poco a poco ellos se irán apoderando lentamente de todo. Se apoderan no solamente de esa parte, sino que también empiezan a limpiar el cerebro de las personas y empiezan a crear como un ritmo de manipulación en las mujeres, más que todo en las mujeres, y en el grupo familiar que rodea a esas mujeres. Esta persona, este amante, va a ser sagaz, va a buscar la manera de ganarse el corazón de los demás y ganarse un lugar en el corazón de ellos, pero él analiza qué es la manera más fácil para podérselos ganar. Va a analizar. Se encuentra de plano que estas tres mujeres, mamá, hijas, ¿sí? Entre ellas Si Kyun-yu, y sus otras dos hermanas y su mamá, que son mujeres como muy tristes, por algunas cosas tienen su tristeza. La tristeza puede estar así definida. La mamá tiene la tristeza porque es una mujer ya de la tercera edad que está sola, no tiene un compañero, no tiene alguien en quien, digamos, recostar su cabeza en un hombro, digámoslo así. No tiene con quien sentir esa confianza, esa intimidad. No la tiene. Por otro lado está la hermana, que es preparada, pero que a la final tiene sus grados de ignorancia, y es también una persona infeliz.
porque no tiene ese esposo que le quisiera dar todo, cariño, respeto, etcétera, etcétera, y muchas tantas cosas más. Hay una enorme infelicidad. Y por otro lado está la hermana menor, decía Kyung-Yu, una chica que busca a futuro ser prometedora en el ámbito de llegar a tener en el futuro un buen empleo. Por ahora de pronto no es tan inteligente, pero promete, ¿sí? Los hijos de ellas, de la mayoría de ellas, están aún pequeños. Los hijos, como están pequeños, ninguno de ellos puede interferir en las decisiones que a partir de este momento, año 2005, se toman. Entonces, el hombre tiene a su lado ya un armaje, tiene un plan, tiene familia que tiene conocimientos en el derecho, sus hijos, su hermano, etc. Entonces van a empezar a operar en la manipulación con respecto a la hermana menor de Si Kyung-Yu. Este hombre va a decirle a la hermana menor que establezca una figura como de engaño, una especie de prevaricato. Eso sucede en muchas familias. El prevaricato es uno de los delitos que más suelen cometer aquellas familias cuando está en juego una herencia. Sobre todo porque la herencia generalmente es mucho más apetecida cuando al que hay que desarrollar la repartición es el del padre, cuando aún la mamá vive, ¿sí? Esa se vuelve más jugosa, porque cuando es la del padre de pronto no lo es lo mismo, ¿no? Pero cuando es la del padre, el que murió, y la madre aún vive, ahí es donde el papel va a ser interesante. Y esto puede suceder en muchas familias. Bueno, lo cierto es que este personaje, este hombre que se llamamos el amante, toma la decisión de crear un plan en el cual le dice a la hermana menor de Si Kyung-Yu que genere una especie como de convenio aprovechando la ignorancia de la hermana que es lustrada, que es conocedora, la hermana que tiene una profesión, más la otra hermana, en este caso Si Kyung-Yu, tanto la una como la otra son profesionales, pero enormemente, disparadamente ignorantes en el cuento de las herencias, en el cuento de las hijuelas, en ese cuento. Mientras tanto, la hermana menor, ella ya está preparada, ya está doctrinada, digámoslo así, está instruida para el proceso. Entonces el amante decide decirle a la menor que convenza a la otra hermana, que es la preparada, a Si Kyung-Yu, para que ellas dos, junto con la menor, le cedan todos los derechos a la mamá. En ese momento, para todos está súper bien hacer la figura de esa forma. Hay una plena concertación, hay una plena aprobación, aun cuando se están ignorando muchas cosas. ¿Cuáles son las cosas que se están ignorando? Y que esto viene al caso de una realidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a cederle poderes a una persona para que lo tenga todo, tenemos que establecer aspectos relacionados con el usufructo. Porque sencillamente cuando hay una herencia donde el 50% es de los hijos y el otro 50% es de la madre, ese 50% que pertenece al padre y fue legado a los hijos es el que se debe resolver si se decide vender un predio. Producto, o sea, es el elemento producto de la herencia. Entonces aquí va a haber un juego de tipo psicológico, un juego donde la manipulación se va a dar en qué hecho. Vamos a convencerlas a las tres para ceder todo el derecho a la madre. Entonces la madre también en cierta manera tiene algo de ignorancia. Para ella ver eso lo ve bien, normal, no hay para pelear. Es el año 2005, es un año donde
tal vez como esta figura se manifiestan muchas figuras así en muchos hogares donde hay esta clase de panorama. Entonces, cuando eso pasa, todos se remiten a una notaría, sin peleas, sin nada, las relaciones están súper bien, están en etapa de florecimiento, digámoslo así, todos se llevan muy súper bien, entonces todos sin problemas se acercan a la notaría, mamá y las 3 hijas, entre ellas Si Kyung-yu, y firman una minuta, donde conceden todos los derechos a la mamá. Esta figura, obviamente, no es en ese momento de reconocimiento de los cónyuges. El cónyuge de la hermana que es estudiada no tiene mucha idea de qué es eso, tampoco lo sabe. El otro cónyuge, que es el cónyuge de Si Kyung-yu, este cónyuge está peleando con Si Kyung-yu y por ende Si Kyung-yu no le manifiesta esa clase de cosas que está haciendo Si Kyung-yu a ese cónyuge. Lo hecho es que este cónyuge sí está preparado y podría detener esa parte, pero no lo hace porque simplemente están en ese momento, esa pareja está peleando. Eso lo sabe el amante y la hermana menor y de eso se aprovechan, porque saben que como están peleando no tienen esa plena comunicación, quiere decir que lo pueden hacer. Y así efectivamente se realiza. Del 2005 al 2010 todo fluye bien, pero en el evento se van presentando cosas muy curiosas. Si Kyung-yu tiene un negocio instalado en la casa de su mamá. Ya está viviendo el amante y la hermana menor en ella. Pero ellos se dan cuenta que existe una fuerte conexión madre-hija y necesitan de manera psicológica romper esa conexión para que Si Kyung-yu abandone esa casa y ellos tengan la vía libre para poder manipular a la persona que es la mamá, la persona que es de la tercera edad. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Van a crear un escenario de difamación, un escenario de calumnia, un escenario de mentiras. Este escenario es muy curioso, pero en todas las unidades familiares siempre suele haber eso. Siempre va a existir alguien que genera la calumnia, siempre va a haber alguien que genera la difamación, la mentira y enrolla. Es un juego psicológico. Si algo yo tengo presente es que las personas no cambian sus actitudes, pero nosotros podemos no entrar en el juego porque paso a paso la vida nos enseña por quién luchar y a quién renunciar. Eso es algo que existe y así es en esta vida. Y además porque el mundo no está amenazado por personas malas, sino por aquellas que crean la maldad. Bien, entonces, del 2005 al 2010, en una u en otra forma, debe empezar esa mamá de Si Kyung-yu a quedar sola. El amante y la hermana menor van a buscar de una u otra forma que eso pueda suceder. ¿Cómo va a suceder? Van a crear una atmósfera entre la mamá y Si Kyung-yu donde van a terminar las dos como disgustadas. ¿En qué sentido? Ellos dicen, amante y la hermana menor, que Si Kyung-yu no quiere pagar los servicios públicos, que le parece eso muy costoso. Y la otra parte es la mamá, que va a decir, no, pero es que ella no quiere comprometerse, no puedo hacer eso, no puedo sostener eso así. Entonces, esa es la manera como ellos van a crear el escenario de la mentira, de tal manera que por la mala interpretación, que eso es otra cosa que en el mundo dice, todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. Cuando nosotros no hablamos claro,
sobreviene las desgracias. Es decir, es como un caudal, como un tsunami. Todas vienen en conjunto para destruir. ¿Qué van a destruir? Esas altas conexiones que existen entre la madre y los hijos. Madre, hija o madre, hijo. Siempre va a ser así. Eso pasa en muchas familias hoy en día. Por eso se llama la realidad. Bueno, entonces, entre el 2005 y el 2010 se va creando ese rollito, de tal manera que llega un momento en que Si Kyung-ju decide abandonar por completo esa casa, cerrar un negocio y deja la vía abierta para el amante y la hermana menor para que ellos terminen haciendo muy bien lo que empezaron a hacer. Por esto se llama antecedentes. Entonces, frente a todo esto, siguen maquinando. La cosa continúa. Por otro lado, Si Kyung-ju ya se empieza a encontrar con muchas dificultades en la vida, dado que en la medida en que va avanzando el tiempo, la edad de Si Kyung-ju va también avanzando y se encuentra con que va a haber menos oportunidades para que Si Kyung-ju pueda trabajar. Sin embargo, Si Kyung-ju es una mujer altamente fuerte y siempre va a estar en la resistencia, peleando, luchando. Pero también por el otro lado, el amante y la hermana menor están también luchando, pero la lucha de ellos es buscando cómo maniobrar al 100% la mente de la madre, de tal manera que la madre siempre va a estar en la defensa de ellos, del amante y de la hermana menor, siempre van a estar a la defensa. Entonces, cualquier cosa que la hermana que está preparada o Si Kyung-ju decidan levantar contra el amante y la hermana menor, para la mamá representaría una calumnia, cuando podría ser verdades, pero van a ser calumnias. Y la mamá va a estar siempre en la fuerza de defender. ¿Cómo hace el amante y la hermana menor para ganarse ese corazón? A punta del chiste. Estudian cuidadosamente a la madre y se dan cuenta que ella es una persona que vive de pronto en una pequeña infelicidad. Siempre está seria, triste, como distante. Entonces ellos van a crear escenarios donde todo el tiempo vamos al chiste. Chiste para acá, chiste para allá. Pero asimismo, en ese ambiente, en ese escenario, como todavía existen las reuniones familiares de cada 8 días, donde se reúne la mamá, la hermana menor, el amante, la hermana preparada y Si Kyung-ju, tal vez con su esposo y sus hijos que están lentamente creciendo. Entonces, el escenario aquí empieza a jugar así. Para Si Kyung-ju va a haber un bullying, siempre va a haber una burla, porque Si Kyung-ju es una mujer que en ciertas cosas es preparada, es una mujer que le gusta mucho leer, es una mujer que le gusta mucho investigar, avanzar, analizar. Y esto no es bueno para el amante y la hermana menor. Como no es bueno, entonces el amante se va a empezar a quejar. Ay, no, es que Si Kyung-ju siempre está hablando todo el tiempo de la internet y de las cosas y de los avances que hay. Me intenta tapar, me intenta achicar en ese grupo social, en esa unidad familiar. Entonces, poco a poco, el amante y la hermana menor irán trabajando como cuando se construye una telaraña, ¿no es cierto? Poco a poco irán construyendo una telaraña de tal manera que siempre le van a hacer ver a la mamá que ellos son los que tienen todo el tiempo la razón y todo lo que ellos dicen es lo real, es lo que vale, es lo que se debe seguir. Mientras tanto, a Si Kyung-ju poco a poco se le va alejando y se va desprestigiando este personaje. Por el otro lado, la hermana preparada empieza también a alejarse porque interiormente tiene sus problemas en el hecho de no tener un buen matrimonio. Y sus hijas van creciendo lentamente, pero muy demasiado lejos de ella.
hasta el punto de que llega un momento en que ella siempre va a sentirse sola y todos sus problemas se los, digamos, se los toma para ella nomás, pero no los comparte con las otras personas. Entonces, en cierta manera, ¿quién se empieza a quedar también literalmente poco a poco solo? La madre. Pero debe ser así para que el amante y la hermana menor puedan trabajar mejor la manipulación y conseguir lo que más tarde tiene que llegar. Poco a poco, la madre, pues en el evento, siente que todos los gastos de ese hogar que tiene, de esa casa que tiene, de esa casa que heredó de su esposo, genera muchos gastos y que a ella le toca pagarlos sola, la empiezan a cansar. Una etapa de aburrimiento, digámoslo así. Porque el amante y la hermana menor poco van a ayudar con eso. Entonces, inventarán un escenario donde le van a decir a los demás que tuvieron que salir de ahí porque los estaban intimidando, porque los estaban amenazando, porque los estaban persiguiendo. Entonces, de esta manera buscan arrendar ese predio. El predio se arrienda. Cuando el predio se arrienda, pues, ¿qué va a pasar aquí? El amante y la hermana menor van a tomar una decisión curiosa. La casa tiene un valor y lo que nosotros queremos obtener tiene un valor. Vamos a hacer un cruce de cuentas. Lo que recibamos de esa casa, todo va a ir al pago del apartamento donde vamos a vivir. En ese apartamento donde van a vivir, las condiciones del amante y de la menor van a mejorar notablemente. Por el hecho de que son pareja, por el hecho de que llevan la batuta en el hecho de conocimiento de haber logrado que esa casa se pudiera arrendar y el apartamento que van a obtener tiene unas muy buenas calidades puestas en un muy buen sector, ¿no? Digamos, van a sentirse como que han crecido socialmente. Pero ese crecimiento que han obtenido ha sido a costa de lo que tiene la madre. Sin embargo, con lo que va a pasar aquí, el usufructo ya se está dando, porque el usufructo, ¿quién lo va a recibir? Porque ya, digamos literalmente, se convierten en beneficiarios de ese usufructo. La mamá, la hermana menor y el amante empiezan a recibir el usufructo de esa herencia. Mientras que la hermana preparada y Si Kyan-yu no. Al contrario, ellas dos van a perder. Pero aquí va a haber una guerra psicológica porque le harán creer que no, que la madre necesita estar mejor y que aquello y que lo otro. Pero es mentiras porque aquí realmente el que tiene que estar bien, súper bien y mejorando y creciendo es el amante de la hermana menor. Entonces, así viene a suceder. La casa se va a poner en arriendo. El antecedente para que esta casa se ponga en arriendo es porque ellos dicen que los persiguen, que les han mandado ladrones para robarles y que qué miedo y que esto y que aquello. Entonces le van a crear ese escenario a la madre para que ella se sienta como intimidada, asustada, atemorizada. Entonces ella dice, no, sí, tomemos la decisión, vamos a buscar un apartamento en otro lugar y nos vamos a pasar. Así decide hacerse todo este proceso. Entonces, han pasado 10 años para que esto suceda. Durante 10 años el amante y la hermana menor han trabajado, pero aquí hay algo más curioso. La hermana menor del amante decide crear un escenario de enfermedad. Bien, entonces, han trabajado durante 10 años. Estamos hablando de etapa 2005-2010, 2005-2015. Esta etapa de 10 años ha sido una etapa crucial para que
se instalen esos cariños, digámoslo así, esas preferencias de la madre hacia el amante de la hija menor, ¿y cómo es eso? Porque simplemente la madre dice, no, pero como ellos dos están siempre cuidándome, pues yo tengo que amarlos más a ellos que a Si Kyung-yu y a la hermana preparada. Pero ella se está olvidando, la madre, por cuestiones de la ignorancia y por no hablar claro, se está olvidando de que está pasando por encima de los derechos de sus otras dos hijas, por encima de los derechos de sus otras dos hijas. Pues es sabido que si se ha legado, existe una herencia, la herencia tiene dos partes, que es la herencia que dejó el padre, 50%, y la otra parte que le pertenece a la mamá, pero el 50% del padre no se legaliza. Pero lo sabe muy bien el amante porque tiene familia que tiene conocimientos en derecho. Y lo sabe muy bien la hermana menor, pero como tal, ella está todo el tiempo prevaricando. Entonces, en el 2005 ya están ellos instalados en el apartamento nuevo. Voy a describir un poco ese apartamento nuevo. Ese apartamento nuevo obviamente es más grande, está ubicado en un edificio con seguridad, a la cual cuando tú tienes acceso, simplemente tienes que anunciarte en la recepción para poder pasar al apartamento. Pero si tú no te anuncias, al apartamento tú no puedes llegar. Y si la persona tiene problemas de sus oídos y no escucha el parlante, el citófono, pues ni modo, no puedes entrar. Así son las cosas en estos nuevos edificios. Es la filosofía que tienen ellos de quién puede entrar y quién no puede entrar. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿qué pasa aquí? La mamá tiene una pensión bastante buena, tiene la casa de la cual percibe un ingreso que es el valor de un arriendo. Esto cruza con el pago del arriendo de un apartamento lujoso. ¿Quién está pagando todo? La mamá. El amante y la hermana menor costean otros valores, pero no son tan altos como el arriendo. Son mucho menores, no son parejos. Poco a poco su vida va creciendo lentamente, porque ellos siguen trabajando, perciben un ingreso mensual, que es una remuneración mensual por medio de un salario, y tienen la oportunidad de que, como hay esa entrada, porque se están usufructuando, pueden comprar un carro, ¿sí? En cierta manera siguen interviniendo en la vida de esta madre, pero esta madre, antes de que todo eso pasara, esta madre tenía ingresos que le permitían poder viajar. Pudo conocer otros países, pudo conocer Cuba, pudo conocer Panamá, pudo conocer parte de las islas de Cancún, ¿cuál otra más? Bonaire, Curazao, etcétera, ¿sí? Perú, Quito, Ecuador, ahí está. Hasta ahí la madre tenía algo mejor. Pero cuando ya pasan a ese apartamento, todo eso queda completamente suprimido. Pero entonces, al quedar suprimido, llega latentemente una vida fuerte que acompañará a la mamá de Si Kyung-yu, que es un perrito, grande, obviamente. Ese perrito se volverá el amigo de la mamá, ¿no? El amigo de esta señora de la edad, de la tercera edad. Pero igual ella tiene que suplir todos los gastos de la mascota, porque todos esos gastos de la mascota no los va a suprimir ni el amante ni la hermana menor. Con esto el resumen está hasta aquí, es en que en este momento ellos gozan plenamente de una mejoría en sus vidas por medio de la madre. Hay un total usufructo
del cual se benefician el amante, la hermana menor y la mamá. Completamente suspendido el usufructo para la hermana preparada, que le corresponde, y para Si Kyan-yu, que le corresponde. Hasta aquí, lo que yo quiero decirle a ustedes es que esto se acerca enormemente a la realidad de lo que hoy en día vivimos muchas familias, porque Si Kyan-yu tuvo la oportunidad de poder hablar con otras personas y se encontró con que este fenómeno se multiplica enormemente. Con el hecho de que una persona, digamos, tenía su cónyuge y tenían una propiedad, entonces uno de los dos se murió, dejando hijuelas a sus hijos, no son literalmente desarrolladas para repartirse en eso, sino que simplemente forman una figura de venta en la cual se pierde por completo el derecho a ese legado. Entonces, aquí influye algo importante. La justicia en Colombia debe cambiar para poder favorecer a aquellas personas que han sufrido estas cosas, porque de hecho hay muchas familias donde se ve el contraste de esta operación, de este plan así, que relativamente lo que hace es generar esa pelea psicológica, de que quién se quiere quedar con lo que dejaron los papás. Hay muchos casos que uno escucha, pero siempre sucede eso, porque sencillamente las normas en la justicia colombiana no están establecidas cuando estos casos se ven. Si la justicia colombiana dijera, para poder vender una casa, revisamos antecedentes donde encontramos que el dueño de la casa tuvo un cónyuge, pero que la herencia de ese cónyuge no ha sido resuelto, entonces si no ha sido resuelto la casa no se puede vender. Esa sería una norma, ¿no?, de la justicia. Entonces lo que nosotros con esta clase de videos buscamos es precisamente establecer una manera de que tantas personas que les ha pasado estas cosas pues no les pase y simplemente las cosas puedan mejorar alguna vez para que estas cosas no se den así tan drásticamente. Porque aquí siempre, ¿quiénes son los que van a ganar? Los que menos se esfuerzan. Los que menos se esfuerzan, o sea, los que simplemente esperan a que un rayo de bonanza les llegue a sus vidas y ese rayo de bonanza los favorece. Mientras tanto, otros se están rompiendo porque esos otros que realmente les toca ese derecho, la justicia no los protege. La justicia no los protege. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí ese es el relato del primer capítulo. Vamos para el segundo capítulo, vamos a buscar que sea bien interesante para que ustedes después, frente a esto, puedan comentar qué les pareció esta historia. Se despide de ustedes Si Kyan-yu. Y como siempre, les deseo que esta tarde sea hermosa para cada uno de ustedes. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Hasta pronto.